cuerpos teóricos que son los de Marx, Durkheim y Max Weber como punta de análisis, ¿sí? Marx va a partir, acuérdense, de decir que la determinación material, ¿no?, que es la determinación de la vida, la determinación material de la vida social es el pie de inicio, donde los hombres se juntan y se organizan para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Esas necesidades básicas que los hacen además ser productores de sus condiciones de vida. Esas relaciones que se forman a partir de los modos de producción, ¿no?, de satisfacer esas necesidades básicas, es donde se forman, digamos, donde se forman, por reiterarlo, las formas primarias de organización social. Esas formas primarias se van complejizando a lo largo de la historia, ¿sí? Y a partir de la complejidad de, por ejemplo, qué sé yo, donde cambian las condiciones, no las condiciones, perdón, la división del trabajo, ¿sí? Entonces, a medida que se introduce la división y se profundiza la división del trabajo, genera determinadas condiciones más complejas que van a determinar después también las formas de propiedad y los modos de producción. Recuerden que Marx se basa sus estudios, digamos, a partir de un análisis económico profundo, y que va a ser a partir de ahí donde va a decir que las relaciones sociales, en todo caso, son las relaciones de producción, ¿sí? Pero esto yo sé que ustedes lo saben, solo quiero recordárselos porque tanto en Durkheim como en Marx, la realidad social se va a explicar a partir de condiciones sociales, ¿sí? No de condiciones individuales, ¿sí? Y la condición individual, tanto en uno como en otro, va a permanecer mucho más determinada en uno más que en otro, digamos, pero al marco social. Ahora, ¿qué pasa en Weber? ¿Pudieron leer el texto o acercarse al texto de Weber? No es un texto complejo. Es complejo, me pone de cara Sabrina. Es un texto complejo, pero no es difícil, no está escrito para científicos, y eso está bueno. No, profe, pero hay como muchos conceptos que después que lees tanto ya no sabes qué, o sea, mucha racionalización, racionalidad, es como que tenés que volver a leer para decir, ¿para dónde estaba acá? Va, esto me pasó a mí. Sí, bueno, y además racionalización o racionalidad es como el concepto central, no solamente que guía el texto, sino que va a guiar la obra de Weber. Y lo peor del caso de estos autores es que en ningún momento define ese término, no nos dice, bueno, racionalidad es el conjunto de... No, como lo dice Servia, el profe Servia, digamos, en el texto, en realidad se empieza a definir a partir de numerosos estudios que se hacen sobre los textos de Weber, pero que en realidad Weber no lo define. Y por eso también su grado de complejidad, ¿no? Y se va armando una definición, o nos vamos armando una idea a partir de estas numerosas definiciones o pequeñas definiciones que va tirando a través del texto. Lo importante para arrancar, digamos, a ver, tiene que ver con comprender también un poco el contexto histórico de Weber. Y que, si bien
A mí no me gusta nunca, y es más, una de las cosas que más me gusta justamente de Weber es una frase de Weber que se las marqué, después la vuelvo a leer, pero se las marqué porque me gustó mucho. Dice: Weber establece que desde el análisis científico no se puede decir si una ética, es decir, digamos, una ciencia, ¿sí?, es positiva o negativa, mejor o peor que otra, debido a que no hay técnica, ¿sí?, o epistemología en este caso, que permita evaluar la superioridad racional de una serie de valores por sobre otros. Es decir, lo que nos está queriendo decir ahí Weber es una cosa muy interesante. Weber rompe tanto con la rigidez científica que le establece Durkheim y Marx a los estudios sobre la sociedad. En diferentes aspectos, no estoy diciendo que... Y rompe con eso, no es que los da por tierra, ¿sí?, no es lo mismo. Rompe porque los mira desde otro lugar. Rompe porque para Weber la sociología tiende a comprender, ¿sí?, los sentidos de las acciones que hacen los actores sociales. Por eso rompe, ¿sí? Y uno a veces tiende, yo se los digo todo el tiempo, a mí me gusta mucho la filosofía marxista, pero la verdad es que hay algunas partes que me faltan como cuerpos de análisis. Y los autores como Max Weber, aunque tampoco es que uno compra absolutamente todo, se instalan en ciertos lugares, que no digo vacío porque la verdad es que no lo son, se instalan desde ciertos lugares y hay cosas que nos cobran mucho más sentido, cobran mucho más posibilidades de análisis a partir de una mirada que de otra, ¿sí? Con esto que digo, me sumo a las palabras de Weber, ¿eh? Para mí no hay ciencia positiva o negativa. Son miradas, son formas de ver. Después, más adelante también lo vamos a retomar, pero para Weber una de las cosas que más me gusta es la sinceridad. Dice, el científico debe clarificar su postura ideológica y sus valores a fin de acercarse a la objetividad, en su postura, no en cualquier lugar, ¿sí? Es decir, debe ser sincero para quien lo está leyendo, porque si no, uno nunca sabe con qué finalidad o con qué valores el que habla, ¿sí? Y está bueno eso de que, sobre todo cuando estamos analizando la realidad, se clarifique desde dónde uno está hablando, ¿sí? La postura ideológica desde donde uno está hablando. Digo, eso me parece como cosas, como para arrancar de Weber diciendo, bueno, mira, la verdad es que los otros autores, no es que Marx necesitaba definirse ideológicamente, porque evidentemente estaba definido ideológicamente y tomó partido ideológicamente y políticamente. Pero muchos seguidores de Marx y muchos después seguidores de Durkheim también, incluso el propio Max Weber, muchas veces no clarifican su idea y su escala valórica, por decirlo, si no queremos nombrarlo ideología, ¿sí? Entonces, al hacer un análisis, vos no sabés de dónde te está hablando. Y uno de los aportes que me parecen más interesantes de Max Weber es justamente eso, la sinceridad con la que tiene que trabajar un analista de la sociología o un sociólogo, digamos. Bien, pero como decía Sabrina, efectivamente uno de los conceptos que vamos a ver hasta en la sopa de Max Weber es el tema de la racionalidad o de la racionalización, ¿no? Y
no vamos a encontrar una sola definición, sino como partecitas de eso. Y está bueno que vayan construyendo alrededor. Si yo tuviera que darles una tarea, les encomendaría hacer un cuadro sinóptico con todas las, con la palabra racionalidad en el centro y con todas las definiciones que la van o nos van acercando hacia esa definición, ¿sí? Bien, para poder, espero que no se estemos más o menos todos, nos falta gente, pero para poder empezar acá. Yo les comentaba, digamos, que una de las diferencias grandes, tanto con Marx como con Durkheim, fundamentalmente con Durkheim también, porque es como el contrapunto a Durkheim, y muchas veces es el contrapunto con Durkheim. Y les decía que una de las cosas que Weber tenía era esta, no era muy afecto a esto de tomar de la biología, digamos, los términos científicos, ¿no? Y comparar o hacer comparaciones tan rigurosas, ¿no? Entonces, Weber aceptaba, en definitiva, que el estudio de la sociedad debía ser riguroso, no dejaba la rigurosidad de lado, pero no por tratarse de un estudio del comportamiento social, ¿sí? Tenía que ser algo que podía llegar a alcanzar, digamos, esa exactitud con que se miden algunos fenómenos naturales y que en realidad fuerzan, o sea, que se fuerza a una ciencia cuando no puede ser tan objetiva, ¿no? Y lo que él decía es que ahí entraba en acción la subjetividad. Esta acción es forzosamente subjetiva, decía, y debe ser interpretada centrándose en los valores subjetivos que los individuos asocian a sus actos. El enfoque interpretativo o sociología comprensiva, ¿sí?, del Verstehen. Verstehen es un término alemán, hablando de Max Weber, digamos, que estudioso alemán, era lo que el texto, digamos, hace referencia como sociología comprensivista, ¿sí? Es un poco, es a modo de complejizar los términos, pero es la sociología comprensivista, o la sociología que tiende a comprender el sentido que los actores le dan a sus acciones. Y ahí hay como varias palabras claves ya en Max Weber. Una es sentido, la otra es acciones y la otra es actores. ¿Sí? Son tres palabras muy importantes que rodean o recorren los textos de Max Weber. Decía que el enfoque interpretativo, la sociología comprensivista, era casi la síntesis del estudio objetivo de la sociedad. Mientras que Durkheim estudió la estructura de la sociedad como un todo, ¿sí?, el carácter orgánico de sus múltiples partes interdependientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que Durkheim estudiaba al cuerpo, a la sociedad como un cuerpo social, ¿sí?, con partes interdependientes? Bueno, Weber se centra en la experiencia del individuo, y ahí es donde radica la experiencia del individuo, es donde radica el cambio de mirada, tanto con Durkheim como con Marx. Y a pesar de estar muy influido por Marx, ¿sí?, principalmente en esto de que la sociedad capitalista tenía esta característica de despersonalizar a las personas y alienarlas, lo que
Weber va a discrepar con Marx es en el enfoque materialista y su énfasis en lo económico, en lugar de centrar la mirada en la cultura y las ideas, ¿sí? Y bueno, y otra de las cosas con las que se va a, digamos, a diferenciar es esta determinación de la revolución, ¿no? Esto de que la sociedad sin como inevitablemente va a llegar a la revolución socialista, ¿sí? Ese es otro punto de diferenciación, pero si hay que ponerle uno, es justamente el tema de desde dónde se para a mirar, ¿sí? La ruptura que produce Weber es en la consideración de la existencia de la subjetividad como factor que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar las sociedades. Para Weber, y ojo, porque eso es importante, para Weber, ¿se acuerdan que siempre les digo, no hay que intercambiar los términos de un autor con otro, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que para Durkheim había un objeto de estudio, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los objetos de estudio para Durkheim? El hecho social. Los hechos sociales. Perfecto. Bueno, para Weber, ¿sí? No va a hablar de objeto de estudio, va a hablar de unidad mínima de análisis. Unidad mínima de análisis, ¿sí? Exacto, ahí decían hechos sociales, ¿sí? Exactamente. Los hechos sociales que podían ser solo analizados en el marco de la sociedad, ¿sí? Eran los hechos sociales a través de los cuales, para Durkheim, la sociedad se manifestaba a los individuos, ¿sí? Para Weber, el objeto de estudio, o sea, no hay objeto de estudio en particular, sino unidad mínima de análisis. Y la unidad mínima de análisis para Weber es la acción social, ¿sí? ¿Conocen, más allá de eso, a qué le llamamos nosotros en las sociedades modernas acción social? ¿Cuál es lo primero que se les viene a la mente si yo les digo acción social? La ayuda. Sí, yo iba a decir lo mismo. Bueno, ahí busqué un poco, porque a mí lo primero que me salta es Ministerio de Acción Social. Si hay algo que yo nunca sé es cómo se llama el ministerio que se dedica bien. ¿Y saben por qué? Porque uno lo confunde de términos. Hoy, y hace bastantes años ya, en realidad se llama Ministerio de Desarrollo Social. Salvo durante la presidencia de Macri, el ministerio fue cambiando de nombres, y la primera vez que se llamó ministerio, digamos, se llamó de asistencia social. Después cambió de nombre, no le voy a decir las décadas porque no viene al caso, pero después cambió de nombre para bienestar social. Y a partir de 1981 fue uno de los dictadores, digamos, y duró hasta 1999, el nombre de acción social. Profe. Sí. No, esto que lo de acción social viene de cuando empezaron a migrar a gente del campo a las grandes ciudades, y los ayudaba, entre comillas, a buscar trabajo. Eran como que las mujeres que tenían poder y no podían participar en la política, participaban de esta forma, ayudando a los que menos tenían a conseguir trabajo, para que no estén en la calle haciendo nada. Después pasó, sí, bueno, como dice usted. Pero acción social se llamó, porque eso era asistencia social. Y después, antes, digamos, conté desde que era ministerio, no desde que en realidad tenía forma de secretaría, ¿sí? Desde que fue ministerio, cambió 4 veces de nombre, pero el nombre que más duró fue acción social. Porque efectivamente tiene dos cosas. Una profunda concepción weberiana, ¿sí? Nuestro sistema burocrático tiene una profunda concepción weberiana, y
nuestro sistema político también. Y lo vamos a ver despacito y por qué lo relacionaba con esto. Pero bueno, en definitiva, de ahí conocemos nosotros muchas veces este nombre de acción social y vinculado a lo que una compañera decía, efectivamente, a todo lo que tiene que ver con brindar, prestar ayuda y no tanto. Y si hay gente de trabajo social, me va a ayudar con eso. Hay una concepción que se rompe en términos de antes los trabajadores y trabajadoras sociales eran asistentes sociales, ¿no es cierto? Bueno, hay un cambio de perspectiva y de mirada una vez que empiezan a llamarse trabajadores y trabajadoras sociales, ¿sí? Porque se cambia el enfoque de asistencia a un enfoque que tiene más que ver con generar las condiciones, más que de asistir, ¿sí? O generar condiciones favorables, o aportar a generar condiciones favorables. Pero como les decía, este concepto tiene mucho que ver con la concepción weberiana de nuestra sociedad, digamos. Entonces, retomando, la unidad mínima de análisis para Weber en la sociología es la acción social, ¿sí? La acción social son conductas, sí, perdón. No, justamente está por explicar, pensé que está por explicar cómo es para él acción social, qué significa, y pensé que iba a pasar. No voy a pasar de largo, voy a tratar de no pasarme de largo. Claro, no voy a dar hoy todo el texto porque es absolutamente inabarcable todo el texto, pero les voy a decir qué parte vamos a ver la próxima clase. Y si tenemos suerte, ¿sí? Y todos prenden velitas durante la semana, quizás nos acompañe el profe Salomón en la próxima clase, pero no quiero decir nada porque viste cuando uno anuncia y después, ¿no? Bueno, no quiero, pero me prometió que así iba a ser, ¿no? Sería yo la primer desilusionada. Bien, es decir, yo voy a gastar las velas esta semana. Entonces, decíamos que acción social son conductas que los actores, ¿sí? Y acá, ojo, porque les decía, actores para Durkheim es un concepto central, porque son quienes llevan adelante las acciones. Estas acciones sociales, ¿sí? Son llevadas adelante por actores, aunque suene redundante. Entonces, la acción social es una conducta o son conductas que los actores llevan adelante con un sentido, es decir, lo hacen para algo, por algo, ¿sí? Pero para que la acción social sea realmente toda la dimensión de este accionar social, tiene que estar orientado, ¿sí? El sentido tiene que estar orientado hacia otros. Eso se entiende, ¿no? ¿Por qué tiene que estar enfocado hacia otros? ¿Sí? Para que realmente sea algo, una acción social, ¿sí? Esta unidad mínima de análisis para Weber tiene que estar orientada hacia otros. Y ahí hay otro término que está bueno tener en cuenta, porque en realidad empieza a definir lo que tiene que ver con la interacción o interrelación social, ¿sí? Para Weber, las preguntas respecto a lo que está estudiando siempre dadas en el sentido de la acción social, y cuando se para sobre el sentido es donde vuelve sobre la subjetividad de esa acción, ¿sí? Y no pregunta si está determinado o no, lo que pregunta es sobre qué sentido tiene que esto sea de esta manera y para quiénes está orientada, ¿sí? Hacia dónde está dirigida
y qué es lo que propone esa acción. Y por eso llamamos a la sociología de Weber sociología comprensivista, ¿sí? Que comprende o trata de comprender el sentido que los actores le dan a las acciones, ¿sí? Bien. Me parece que comprender el sentido que los actores le dan a las acciones sería como la frase a tatuarse de Weber, pero no estoy muy segura de eso todavía, así que vamos a elegir la frase para tatuarse la próxima. Es decir, cuando Weber dice, ¿no?, que toda acción social, para ser efectivamente una acción social, tiene que estar dirigida hacia otros, habla de que la acción social es referida, ¿sí?, que genera, ¿sí?, referencias mutuas. A ver, no cualquier acción de un individuo es una acción social. Para que sea realmente una acción social, tiene que estar referida, ¿sí?, o en ese sentido dirigida, referenciada en alguien más. Alguien, ser por alguien. Y esto comprende desde las acciones más pequeñas, cotidianas, hasta las grandes organizaciones que tiene nuestra sociedad, ¿sí? Las grandes organizaciones burocráticas que tiene nuestra sociedad. Dice, la sociedad para Weber son acciones sociales que están mutuamente referidas. Para que esto funcione es necesario, ¿sí?, un orden legítimo. Digamos, las acciones sociales, ¿sí?, las acciones sociales además están delimitadas por una validez determinada. Esa acción social tiene que estar validada para que además lo sea, ¿sí? Y el orden legítimo también es necesario empezar a comprenderlo, porque después de ahí se desprenden las formas de dominación en Weber. El orden legítimo, ¿sí?, son una serie de normas, presupuestos que son aceptados por los distintos actores. Voy a avanzar con esto, pero tengo cartelitos puestos para no olvidarme ciertos términos, ¿sí? Una de las cosas que nosotros no vamos a ver hoy, lo vamos a dejar, porque vamos a dejar también tipos de dominación para la próxima clase, y vamos a ver o diferenciar los tipos de acción social, son justamente, bueno, los tipos de acción social, pero solamente les voy a nombrar, son 4 los tipos de acción social que establece Weber, ¿sí? Acción racional con arreglo a fines, acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional, ¿sí? Son 4 formas, como las va a decir como puras, pero no es que uno las pueda encontrar en estado puro, sino que nos permite, esa categorización nos permite establecer ciertos criterios y después poder mirar en las acciones sociales, digamos, La cuarta, ¿cómo es? Acción tradicional. Gracias. ¿Sí? ¿Las podría repetir? Sí, claro, sí. La acción racional con arreglo a fines, la acción racional con arreglo a valores, la acción afectiva y la acción tradicional. Todas estas tienen que ver con explicar, digamos, qué es lo que propone esa acción y hacia dónde está dirigida, ¿sí? Dependiendo de dónde esté el énfasis,
va a ser una más que otra o va a tener componentes de una y otra. Pero como les decía, esa tipología que da Weber sobre las acciones sociales tiene que ver con establecer criterios para diferenciar o analizar en realidad las acciones sociales, ¿sí? Y tiene que ver, ¿sí? Una de las cosas que puede verse en las obras de Weber tiene que ver con esta visión de que no todas las acciones sociales o no todas las acciones son homogéneas en el mundo, ¿sí? Y tiene que ver con la configuración de las subjetividades, ¿no? Él establece que a medida que, que se da el proceso social, no es que las sociedades se complejizan, sino que se van transformando, ¿sí? Y que esas transformaciones, ¿sí?, se dan bajo determinadas condiciones y reglas de funcionamiento. Entonces va a caracterizar las sociedades modernas, y entendiendo la sociedad moderna, ustedes lo tienen que, lo tienen que tomar como aquella sociedad industrial, que obviamente, si bien no es exactamente el mismo tiempo que Durkheim, que Marx o que Saint-Simon, pero Max Weber, vive un tiempo ya finales de 1900, finales de 1800, principios de 1900, ¿no? Igual murió muy joven, en realidad. Murió a los 56 años. Y por suerte tenía una mujer que era es una figura muy interesante, la mujer de Max Weber, muy activista por los derechos de las mujeres. Y como suele suceder, o como suele suceder en la historia, queda invisibilizada la figura, pero muchas de las obras de Max Weber no solamente se inspiran en la acción política de su señora, sino que además fueron publicadas gracias a la recopilación que hace Marianne Weber. Bien. Dice que las sociedades modernas entonces van racionalizando, y es interesante ver cómo en realidad él no comprende lo racional como algo valórico, ¿sí? No le pone el valor positivo a la racionalización como lo hacía Durkheim o como lo podría haber establecido la ciencia positiva, ¿sí? O la ciencia positivista. No es que le atribuye a lo racional un valor un valor de bondad, sino o a lo irracional le pone un valor negativo. Ninguna de las dos cosas, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. Ni lo racional es positivo, ni lo irracional es negativo. En realidad lo que va a decir es, lo racional lo va a tomar como una relación entre los medios y los fines, ¿sí? Cuando los medios son los adecuados para lograr ciertos fines, se dice que hay racionalidad, ¿sí? Cuando los medios son los adecuados para lograr ciertos fines, se dice que hay racionalidad. Entonces, en ese sentido, tratemos de despojar
nosotros también, porque estamos obviamente muy, muy embebidos también en que lo racional es lo bueno y lo irracional es lo malo, tratemos de despojar esa carga valórica para poder entender o para poder analizar un poco más cómo Weber, en definitiva, miraba este concepto de racionalidad, ¿sí? Según Weber, la racionalización es un fenómeno que se puede hallar en diferentes contextos y momentos históricos, pero que en Occidente, y esa es otra de las cosas importantes en Max Weber, que contextualiza su estudio en Occidente, ¿sí? Y eso está bueno, porque no es que lo hacen todos, no es que te dice, bueno, yo, escritor francés del mediado del siglo tanto, acá parado en medio de la Torre Eiffel, pienso que, porque no es lo mismo, ¿sí?, para un pensador hacerlo desde el medio de la Torre Eiffel que desde los suburbios de París, que desde América Latina. Entonces, el hecho de que haya contextualizado también marca parte de esa gran honestidad que lo caracteriza, digamos, o caracteriza esa obra, ¿sí? Entonces, según Weber, la racionalización es un fenómeno que se puede hallar en diferentes contextos y momentos históricos, pero que en Occidente moderno presenta peculiaridades que permiten explicar muchas características objetivas y subjetivas que perduran hasta nuestros días, dice el texto, y que efectivamente las categorías que Weber nos da para poder analizar no es que sean proféticas, lo dice el texto en sí mismo, pero sí nos entregan elementos más, quizás más, para analizar ciertos temas. Ojo, no vamos a generalizar tampoco con eso, pero son mucho más adecuados esas herramientas para analizar ciertas conformaciones de nuestra contemporaneidad que aquellas que nos daba Durkheim, por ejemplo, ¿sí? Y es justamente por ese lado donde, porque nos sirve mucho los textos de Weber para analizar las conformaciones burocráticas de la sociedad actual, o las reglas de esa sociedad burocrática, o de esos organismos burocráticos, ¿sí?, de esas organizaciones burocráticas de la actualidad. Y se acuerdan que el texto relaciona racionalidad y jaula de hierro, ¿no es cierto? Bien, porque el concepto de jaula de hierro, si bien el profe no se lo atribuye directamente a Weber, sino que a algunas interpretaciones de los textos de Weber, y eso siempre sucede cuando un autor no escribe en castellano, entonces no le podemos entender exactamente el término. Pero el término de jaula de hierro está como asociado a la parte de racionalidad, porque jaula de hierro es como la metáfora de aquellas cosas que nos encierran en determinadas pautas de acción, ¿no?, donde nosotros sabemos que debemos actuar de una determinada manera, ¿sí? Es un poco más complejo que eso, pero vamos a ir despacito para explicar. Dice, la expansión y lo inevitable del proceso de racionalización de las sociedades modernas, sostenido por formas burocráticas de organización y de gestión de la vida social, política y económica. Eso es la jaula de hierro, ¿sí?, las formas burocráticas de organización y de gestión de nuestra vida social, política y económica. Y, bueno, nuevamente, ¿no?, la subjetividad humana como punto de partida de análisis, no como descartado. Durkheim descartaba, ¿se acuerdan? Descartaba la subjetividad, porque en realidad decía que el todo es más que las partes, ¿sí?, y que en realidad
los fenómenos o los hechos sociales, ¿sí? El objeto de estudio, los hechos sociales, aunque se parezcan, ojo, aunque se parezcan a la acción social, son absolutamente dos cosas diferentes para un autor y para otro. ¿Y por qué es diferente? Bueno, porque ahí está la óptica y el punto de partida tan diferente. Uno parte de la subjetividad y el otro descarta la subjetividad como punto de partida, ¿sí? Es importante esto porque Profe, nos ayuda con... a ver si Sí, entendí bien. Parte de la subjetividad, pero para descartar su subjetividad y llegar a ser objetivo con lo que analiza. exactamente. Ahora sí. Parte, digamos, exactamente, así como vos lo dijiste. Weber lo que va a decir es, cuando yo me paro, a analizar algo, tengo que dar, ¿sí?, mi postura y mostrar desde dónde lo estoy diciendo. Es decir, tengo que demostrar mi subjetividad para poder acercarme al objetivo. No al objetivo, sino a lo objetivo, ¿sí? Acercarme, ojo, no habla tampoco de objetividad absoluta, ¿eh? No, en ese sentido le quita o le resta ese valor objetivo digamos, tan presente en Marx, de poder conocer los hechos objetivos de la realidad. Weber va a decir, nos podemos acercar, pero esa subjetividad propia solamente nos va a permitir acercarnos, ¿sí? Profe, Bien. perdón, una pregunta. Sí. Entonces lo de jaula de hierro tiene que ver con lo que antes era, digamos, todo lo científico y ahora Weber muestra esto de que hay subjetividad y que es válida la subjetividad. ¿Es eso? No, jaula de hierro tiene que ver con ese armazón que tienen las sociedades modernas, ese armazón que él lo establece como las organizaciones burocráticas, ¿sí? Las organizaciones burocráticas y que gestionan la vida moderna, que tienen que ver con toda la estructura social, política, económica. Lo digo, la estructura, cuando digo estructura burocrática, imagínate el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, imagínate todas aquellas organizaciones que el Estado capitalista moderno tuvo que poner en funciones para poder enjaular, ¿sí?, digámoslo de esa manera, y viene Max Weber desde la tumba y me pero se entiende. Para poder enjaularnos en una forma de sentido, ¿sí? Es decir, acuérdense que para Max Weber el sentido es lo valórico, para enjaularlos en un sentido valórico y que no nos vayamos disparando hacia otros sentidos valóricos. Que lo interesante... Sí. Una consulta, si no entendí mal, en una parte del texto habla que quizás el concepto de jaula, hay otros autores que lo toman como la casa del caracol, como para darle ese sentido que usted está diciendo, ¿no? De como que es lo necesario, pero que te lo ponen, una cosa así. Sí, es aquello, exactamente. Porque, ¿sabes por qué dice eso, Sabrina? Porque en realidad el término en alemán no tiene una traducción literal hacia... Y en realidad primero tradujeron el término, uno de los autores estudiosos de Weber, lo traduce al inglés, y jaula de hierro es el producto de la traducción del concepto en inglés, ¿sí? Que no, la verdad es que en realidad para nosotros tendría que ver con esas, digamos, con un armazón que nos cubre y que no nos permite hacer más allá, pero ni desde nosotros como sujetos, ni desde lo social, ¿sí? Es como que nosotros nos autorregulamos por cierto estándar de normas que las traemos como incorporadas. Esa estándar de normas, ¿sí?
Carolina. Pero ¿qué son? Sí, pero ¿qué son? Esas normas que nosotros, por ejemplo, porque yo el otro día lo estaba debatiendo en la mesa, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Misiones, nos criamos con unas ciertas costumbres, ¿viste? Somos como una tendencia católica, ¿viste? Entonces como es todas unas costumbres. Entonces yo sé que no se puede comer con gorro en la mesa. Si me preguntás por qué, no lo sé, ¿viste? Son esas normas que uno no sabe por qué, Exactamente. pero no puedo hacerlo. Ah, claro. Bueno, pero además, Carolina, es muy interesante el ejemplo que vos pusiste, porque además, en realidad, lo que va a decir Weber es que para poder entender ese hecho social, que es no comer con gorro en la mesa, ¿sí? Con gorro. Con gorro, con algo puesto, de un sombrero en la mesa, un gorro en la mesa, para poder entender eso, esa acción, tenemos que entender el contexto en el que fue producido, porque de nada nos sirve ir hacia otro lugar y mirarlo desde, por ejemplo, una mirada externa que diría, ay, bueno, pero escuchando, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque hay algo valórico que atraviesa y que determina en realidad si eso está bien o está mal. Weber no te va a decir, no, está bien que comas con gorro en la mesa. Lo que va a decir es que para poder analizarlo, hay subjetividades, o sea, cuerpos, cargas valóricas que determinan que en un determinado contexto eso esté bien o esté mal, ¿sí? Y que hay que mirarlo según eso para poder entenderlo, ¿sí? Efectivamente, son esos corsets que nos trae nuestra propia nuestra sociedad como valores, y valores generales, ¿sí? Valores generales. Nuestra sociedad está muy atravesada por valores cristianos, occidentales, católicos, occidentales y cristianos, ¿sí? Nuestra sociedad. Muchos de esos valores son para nosotros una especie de corset. Sí, también es una especie de contrato entre nosotros. El no matarás es una red, es un juicio de valor, ¿sí? El no matarás no es una ley, es un juicio de valor, es una pauta de organización social, primitiva, primaria, todo lo que ustedes quieran, pero es una pauta de organización social y por lo tanto es una pauta valórica. ¿Esto qué quiere decir? Lo que pretende decir, no yo, sino Weber, es que es a partir de esa subjetividad donde se desarrollan las sociedades, y que desde esos valores no solamente atraviesan las subjetividades, o sea, a las personas individuales, ¿sí? Sino que a las sociedades en sí mismas. Entonces, la sociedad moderna es un conjunto de órdenes sociales con reglas específicas que deben analizarse desde múltiples perspectivas, decía Weber, con el foco puesto en los actores sociales, en las intenciones y expectativas propias de los otros, ¿no? Para así poder comprender el sentido de las acciones y del entramado de relaciones que se establecen entre sí. Una cosa muy interesante, y Carolina, vos lo trajiste a colación con esto que decías, esta pauta, digamos, sobre no comer con gorro en la mesa. Uno de los análisis más interesantes que hace Weber es cómo la sociedad moderna, o la sociedad, cuando digo sociedad moderna para Weber también es la sociedad capitalista industrial, ¿sí? Cómo la ética protestante influyó en esa sociedad moderna, ¿sí? Cómo cambió la ética protestante, la óptica que se tenía en ciertos puntos. Y con esto no quiero decir que esté mal o esté bien. Lo que quiero decir es que cuando Weber analiza esa racionalidad de las sociedades capitalistas, lo que va a decir es, hay ciertas pautas que cambiaron, y fue a partir de algunas pautas religiosas
que se profundizaron, la ética o la moral de este tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que cambia la ética protestante, ustedes saben, ¿no? La reforma, ¿recuerdan este hecho, la reforma protestante de Lutero? ¿Sí? Una serie, o sea, no fue una serie, en realidad fue una revolución a los valores que vivía la sociedad cristiana, que dominó durante muchísimos años, siglos, la ética. Cuando hablo de ética son como los valores en los que se vivía. Pero claro, hubo un momento donde esos valores, como suele suceder, son cuestionados y como suele suceder también son revolucionados, es decir, subvertidos o cuestionados al fin. En determinado momento, cuando digamos que la religión católica y quienes ejercían, digamos, la fe católica no eran exactamente así como buenos pastores del Señor, y se vendían, qué sé yo, por ejemplo, absoluciones por determinada cantidad de monedas de oro, y esto, digamos, o se daba en nombre de la religión, se hacían atrocidades. Surge dentro de la misma Iglesia Católica un movimiento reformista, ¿no? Y una de las cosas principales que hace esa reforma es pedir que ya, por ejemplo, las misas no se den en latín, que se den en el idioma, en particular en alemán. La traducción de la Biblia al alemán fue un acto prácticamente revolucionario. ¿Por qué? Porque mucha gente, o no sé si mucha, porque tampoco es que todo el mundo sabía leer y escribir, digamos, pero estuvo al alcance de muchas más personas, no solamente la lectura de la Biblia, sino que al escuchar los sermones del cura en la iglesia, ¿sí? Y hubo una serie de reformas, digamos, desde lo ético, desde lo moral de la iglesia, pero una en particular, y a eso apunta Weber en la ética protestante, en el análisis de la ética protestante, es a transformar el valor que tenía, el valor negativo que tenía el hecho del enriquecimiento por parte de algunas personas, ¿sí? No ver que eso era un hecho contra la moral cristiana, sino un hecho que podía ser tranquilamente, no digo perdonado, pero es un hecho bien visto por los ojos de Dios, ¿sí? El hecho de que uno pueda enriquecerse. Ahí Weber dice, bueno, eso cambia diametralmente todo lo que venía en la concepción cristiana anterior, porque si antes el cristianismo lo que planteaba, o la fe cristiana lo que planteaba era vivir austeramente, tratar de ajustarse a vivir con lo que uno podía y necesitaba, el hecho de justificar el enriquecimiento viene a cambiar la moral religiosa, ¿sí? Y que es acompañada, obviamente, ¿se acuerdan que tanto Durkheim como... no Durkheim, pero Marx lo analiza en la composición del Estado. ¿Qué era el Estado para Marx? El Estado capitalista. ¿Se acuerdan? Un instrumento de la burguesía. O sea, lo utilizaba. Era el instrumento que la burguesía utilizaba para implantar sus leyes y sus formas de funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Bien,
para Weber, una de las cosas más interesantes al analizar la racionalidad, digamos, del capitalismo, del funcionamiento capitalista, tenía que ver con esta justificación de la ética protestante hacia un hecho que antes era visto como que estaba mal, digamos, como un pecado en realidad, que era la avaricia, ¿sí? Y se transforma en un hecho positivo o bien visto por Dios, ¿sí? Que es el hecho de enriquecerse. Por donde ya me perdí por dónde iba, pero voy a tratar de retomar. Digo, esa racionalidad, esa forma de racionalidad es muy importante en entenderla desde dónde está explicando Weber, ¿sí? Porque lo que dice que, en definitiva, es que el capitalismo movió todo el andamiaje, más que económico, valórico y de las ideas, de la forma de organización. Uno de los ejemplos que pone al inicio del texto, el profe Servia, me impactó por la exactitud que tiene. Nosotros cronometramos el tiempo a partir de la era del capitalismo. El tiempo con reloj, dividido 8 horas para esto, 8 horas para lo otro. La cronometrización del tiempo es una lógica racional del capitalismo, ¿sí? Esta forma de medición del tiempo es solo una lógica comprensible dentro del capitalismo, no por fuera del capitalismo. Porque en otros momentos de la historia, digamos, el cronómetro era otro, ¿sí? El cronómetro habrán sido las estaciones del año, los cambios climáticos, la salida y la puesta del sol, digamos. Pero la lógica cronometrada del tiempo, esa exactitud con la cual tenía que tener para poder producir, se le imprimió el capitalismo, digamos. Esto que ustedes ven ahí atrás, ¿sí? Eso que ven ahí arriba mío, eso es capitalismo. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros teníamos que acomodar la lógica de la estructura, y es a lo que además es un muy buen ejemplo de jaula de hierro. El reloj es un muy buen ejemplo de jaula de hierro, ¿sí? Subjetivo, porque no es que alguien me va a... No es que alguien va a venir a condenarme si yo hoy a las 6 de la tarde no hubiera abierto el Zoom. Quizás hubiera recibido las puteadas masivas, pero no tengo no hay una ley que establezca que yo tengo que abrir el Zoom a las 6 de la tarde, ¿sí? Bueno, eso es jaula de hierro, eso es burocracia, ¿sí? Es regla burocrática. Y una de las reglas burocráticas y de la organización burocrática y por excelencia del capitalismo es la cronometrización del tiempo. Otra de las reglas que las establece también, sí, Sabrina. No, que a mí lo que me llamó mucho la atención en el texto, en la última parte, es que habla de los valores de los empresarios actuales, de cómo los valores que le quieren imponer a sus empleados, de esto de ser autosuficiente, que también tiene que ver, digamos, con algo más de ahora. Los valores sí, que se le... El tema de no tener horario. Sí, o sea, tenés que... Es como contradictorio. Enorme, porque en realidad todo el tiempo, ustedes recuerden esto siempre, todo el tiempo, no es que están por fuera del capitalismo, porque vivimos en una sociedad capitalista, y en realidad la sociedad capitalista lo sabemos, digo, porque esto no lo descubrimos nosotros, lo descubrieron hace 200 años ya, trata de que nosotros trabajemos el mayor tiempo posible, porque no es nuestro tiempo, ¿sí? Para eso Marx nos iluminó muchísimo con el tema
de la plusvalía. ¿De dónde salía la plusvalía, la ganancia de esta sociedad? O no de esta sociedad, perdón, lo dije mal. ¿De dónde sale la ganancia de los capitalistas? Del tiempo no pagado a los trabajadores. De eso que llaman amor, chicas, de eso que llaman amor, que es tiempo no remunerado. De eso saca. El año pasado sí, yo como maestra, y contestaba mensajes a cualquier hora. Este año empecé a mandar un mensaje automático, no es horario de trabajo, de parte de compañeros y de personal de la escuela. ¿Cómo vas a poner así? Sí, son las 5. Me tenés que pedir algo, pedímelo antes. Porque si no es como que lo haces y después está mal no hacerlo. Pero es cierto eso del horario y de que es una jaula que nos tiene dominados en la hora. Exactamente. Sí, no solo, profe, del horario de trabajo, sino que, como decía el texto, que ahora hasta las redes sociales son parte de nuestro trabajo. Uno como seño, ahora se me vino a la mente que das el WhatsApp y vos después decís, no puedo poner este estado, porque si lo ven los padres, no corresponde. Entonces, hasta la privacidad en esta época como que terminás perdiendo por trabajo. Sí, por eso no comparto con ustedes. Yo lo siento, me encantaría, qué sé yo, que nos juntáramos en un bar a tomar una cerveza, chicas, pero la verdad que compartir WhatsApp no, porque es compartir la intimidad, efectivamente, Sabrina. Pero es cierto también que el capitalismo, digamos, siempre va a tratar de buscar romper con esas cosas, con esos pequeños o profundizar, no sé si romper o profundizar, porque en definitiva este momento que vivimos en pandemia, lo que nos ha hecho es volvernos a enjaular, pero en un lugar digital enorme, y parece como que abarca toda nuestra vida, ¿sí? Creo, como dice Alejandra, digamos, que uno tiene que volver a buscar la jornada laboral de 8 horas, esto que parece tan primario en nuestra discusión, ¿no? Cuando, qué sé yo, no sé, en Francia o en otros países del mundo, en España, por ejemplo, están discutiendo jornadas laborales de 6 horas, ¿sí? O trabajar durante 4 días y no 5 o 6, y parece como que esa discusión siempre la tenemos que, bueno, ¿y por qué parece como que remamos en dulce de leche? Y bueno, porque tenemos que tomar de los autores es justamente porque de nuestro trabajo sale la ganancia. Bueno, si no fuera de esa manera, no les importaría un pepino si trabajamos o no trabajamos, digamos, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo... es un poco más difícil, ¿no? Pensarlo cuando somos profes o cuando hacemos un trabajo que tiene más que ver con un trabajo intelectual que con un trabajo manual. Pero siempre es esa voracidad de la máquina capitalista la que hace que o nos disfrace ciertas cosas y nos haga como, qué sé yo, no digo que todo lo virtual esté mal ni nada por el estilo, pero es casi como volver a la lucha por las 8 horas de trabajo, ¿no? Y vernos en las fábricas. Claro, no es lo mismo, yo no estoy bajo las mismas condiciones que las fábricas en el principio del siglo XIX. Pero si miramos la realidad, tampoco la realidad es la misma en el principio del siglo XIX, ¿no? Bien. Me parecía muy interesante esto de la cronometrización del tiempo, la identificación, tenemos que mostrar el documento, eso también es una forma digamos, no solamente de dominación, pero de racionalización o de racionalidad que impone esta modernidad capitalista, digamos, ¿no? El texto del profesor lo decía, viajar, trabajar, hacer deporte, todo está normado, todo está regulado,
y ni hablar ahora, digamos. Tenemos protocolo para absolutamente todo. Y realmente eso hace que tengamos que repensar, y está bueno hacerlo desde comprender y digamos, siempre analizar críticamente y comprender analíticamente, ¿sí? Algunos de los acontecimientos sociales, digamos, ¿no? No oponerse por oponerse, ni estar de acuerdo por el simple hecho de estar de acuerdo, sino tratar de mirar a la realidad social como una realidad compleja y que requiere y necesita no de un autor, de muchos autores para que nosotros podamos, en definitiva, y esto sí lo decía Saint-Simon, Durkheim y Marx, encontrar soluciones. Nosotros necesitamos ordenar la vida no sé si ordenarla, ¿sí? En el sentido de necesitamos transformar, no necesitamos vivir de esta manera, ¿sí? Bien. Una de las cosas que yo les decía que para mí eran importantes y con lo que me parece que tienen que irse hoy bien en claro, es que para Weber, y se los dije al principio, establecer desde el análisis científico que no hay una ética positiva o negativa, o una ética mejor o peor que otra. Esto de, por ejemplo, él no decía, bueno, la ética protestante es terrible. Sin embargo, sí, efectivamente, él mira con pesimismo a la sociedad capitalista, no es que mira con ojos de decir, oh, bueno, esta es una sociedad fenomenal, hay que organizarla como y vamos a estar bien, ¿no? Él mira con cierto pesimismo esta sociedad. Pero bueno, es muy interesante que diga esto, que el análisis científico no necesariamente tiene que ser positivo o negativo, ni mejor o peor, porque lo que se atreve a decir es que no hay una técnica que permita evaluar la superioridad racional de una serie de valores con respecto a otros. Y eso es tan importante de comprender en una sociedad donde al parecer tantas cosas las tenemos naturalizadas como que esto es malo, esto es bueno, esto es negativo, ¿no? Porque ese corset, esa jaula que nos hemos imprimido, nos imprime hasta nuestra propia subjetividad. Entonces nosotros estamos impresos y pensamos en ese marco, ¿sí? Encorsetados dentro de esa jaula. Y a veces hay que tratar de repensar o replantearse, como bien hizo Carolina, qué sé yo, un debate, no digo que tiene que dirimir el debate del sombrero en la mesa, sino, pero hay profundos debates en nuestra sociedad que hay que dirimirlos, ¿no? Nos tenemos que volver a sentar, a plantearnos, yo diría, bueno, qué sé yo, no sé, por ejemplo, esto de las horas de trabajo. ¿Cuántas horas tenemos que trabajar para poder vivir? ¿Qué significa vivir entonces? ¿No? ¿Cómo tenemos que gastar nuestro tiempo? ¿Cuál sería un salario justo para las personas? No sé. Sí, Carolina. Claro, porque yo debato todo, pero no llego a ninguna conclusión, pero debatimos todo en casa. Claro, el trabajo, para mí, hoy estamos ante ese conflicto, porque no tenemos un término medio. Por un lado, conquistamos derechos, pero por el otro lado nos fuimos, a la miércoles, para no decir otra palabra, con los sindicatos. Entonces, está como en un... Sí, ¿yo por qué? Porque estoy con alguien que está dentro del sindicato de camioneros, que también es un abuso en algunas cosas. O sea, si alguien conociera y está muy metido, ya hay cosas que son abusos, ¿viste? Como para el trabajador, demasiados privilegios. Pero también tenemos el otro extremo, no sé, no logramos encontrar un punto medio. Para mí... Igual, Caro, nunca son demasiados los privilegios para un trabajador.
Eso Lo que pasa, profe, pongo un para mí, punto ahí porque muchas para mí- veces naturalizamos el tema de los privilegios. Y yo te voy a contar, perdón, Sabrina, hace 2 años atrás, no, 2 años, no 3, perdón, porque no cuento el 2020 como año, es un problema pandémico que tengo. Hace 3 años atrás, en el año 2018, yo trabajaba en el Ministerio de Educación de la Nación. Y nos llegó un aviso a algunos compañeros y compañeras mías donde decía que teníamos excesos de licencias. Las licencias para los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿sí? Al igual que cualquier otro régimen laboral, las licencias son a partir de marcos de convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Y las licencias no es que puedo excederme en una cantidad de días, ¿no? Tengo 20 días por tal cosa, 10 días por tal otra. Si yo me excedo, ya no hago uso de esa licencia, ¿sí? Hago uso de otra cosa o me tienen que descontar esos días. ¿A qué se refería en ese momento la gente de personal cuando nos mandaba a decir que teníamos exceso de licencias? Eran excesos de derecho. Nos estábamos tomando los 20 días que teníamos por enfermedad y eso era un exceso de licencia. ¿Y por qué lo digo y lo reafirmo? Porque en general se cuestionan mucho los convenios colectivos de trabajo. Y yo entiendo, cierto, que hay una discusión sobre el tema del gremialismo en Argentina que nos recorre y nos atraviesa muchísimo. Pero fueron y son los gremios, las organizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras que plantan bandera en determinados lugares. No digo que no, pero nunca cuestionamos, o muy pocas veces cuestionamos, ¿sí? Ponemos el foco del cuestionamiento siempre en donde a veces no tenemos que ponerlo. ¿Por qué no ponemos el foco del cuestionamiento en los enriquecimientos ilícitos, en quienes en realidad no quieren pagar, qué sé yo, las cargas sociales, evaden impuestos? Digo, me parece que a veces nos producimos daño profundo. Yo creo sinceramente que cuando discutimos de gremios, tenemos que estar dentro de los gremios para hacer la discusión. Si no, ¿se acuerdan? Salió una serie de televisión incluso donde se cuestionaba los gremios. Digo, me parece, también se cuestiona mucho, lo saben las chicas que son docentes, las licencias de los docentes. Es cierto, quizás haya cosas injustas, yo no digo que no, pero 10 veces más injusto, qué sé yo, que nos hagan trabajar la cantidad de horas que nos hacen trabajar, ¿sí? Si después hay algunas pequeñas, o no pequeñas, pero algunas cosas que no son justas. 10 veces más injusto es que haya, qué sé yo, un 1% de la población que se lleve las ganancias del 99%. Y en general estamos acostumbrados a debatir y con eso nos hacemos mucho daño, ¿no? Por eso, Caro, te lo quería aclarar, ¿no? Porque me hacen acordar al exceso de licencias y me agarra así como No, pero es muy válido porque, claro, a ver, nosotros tenemos una grieta terrible en el país y yo siento que no se puede, no se encuentra la medida que se achique y a mí personalmente me duele la grieta esa, ¿viste? Siento que nos divide y triunfarás, ¿no? Y no se encuentra una salida y como buscándole la vuelta porque, qué sé yo, nosotros debatimos todo por debatir, por llegar a un punto, por también el tema de achicar esta grieta. Yo soy una de las que está muy a favor de encontrarle la vuelta. Siento que no va a pasar porque no le sirve. Sí, me parece que las sociedades siempre, Caro, siempre, las sociedades siempre tienen diferencias. El problema, y tenés razón, digamos,
lo mejor es poder poner esas diferencias arriba de la mesa y poder discutirlas, sin lugar a dudas, digamos, porque, digo la verdad, digamos, ¿no? Uno cuando va leyendo ciertos autores puede decir, bueno, pero el problema pasa por acá. Me parece que esas diferencias, quienes no quieren discutirlas son justamente quienes no quieren resolverlas, porque no les sirve que las resolvamos. Pero estaría buenísimo poder discutir nuestras diferencias, porque vivimos en un mismo país, digamos. Entonces, evidentemente, en algún momento vamos a tener que decidir qué país queremos para poder tomar ciertas decisiones estratégicas, ¿sí? Y el país efectivamente tiene que ser con todos, no puede ser, dejando a la gente, qué sé yo, no sé, que más plata tiene afuera, qué sé yo. A mí me encantaría, pero la verdad es que no es así, no se trata de eso, ¿no? Me parece que en ese sentido hay que encontrarle la vuelta a esas discusiones. Y está bueno discutir y está bueno analizar. Y por eso traía, esto que Weber le pone tanto acento, me parece que es muy importante para poder volver a situarnos en las discusiones, ¿no? Es decir, no hay una ética positiva o negativa, no hay una ética mejor que otra ética, ¿sí? No hay un pensamiento político mejor que otro o superior a otro. Eso nos pone en condiciones de igualdad lo suficientemente de iguales como para que todos podamos discutir todo, ¿sí? Lo tuyo no es mejor que lo mío, ni lo mío es superior a lo tuyo. Por lo tanto, estamos en igualdad de condiciones para poder discutir, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, tampoco es que se vale discutir, digamos, hay lugares donde podemos discutir, ¿no es cierto? Hay lugares y hay cosas que nosotros como sociedad dijimos, hicimos algunos hicimos algunos pactos y dijimos, esto no se discute, esto ya está, esto es así, la sociedad avaló que esto fuera así. Lo digo en referencia con un punto muy importante en nuestra sociedad, que también pasó en el 2017, la Corte Suprema de Justicia hizo un fallo en contra de todos los fallos que habían sentado precedente, y era el fallo a favor de que las personas, digamos, que estaban juzgadas por delitos de lesa humanidad podían acogerse al beneficio de la ley del 2x1, ¿sí? O del beneficio del 2x1. La sociedad argentina, en su gran y amplia mayoría, había decidido que los delitos de lesa humanidad no podían ser perdonados, no podían ser olvidados, y que debían y merecían el castigo que la ley o las leyes establecían para ello. Y la Corte Suprema en 2017 tuvo un fallo que revirtió esto. Bueno, obviamente, dado la reacción popular, la reacción de todos los sectores, de muchos de los sectores sociales. Y ahí, Carolina, es una de las muestras que cuando la sociedad se pone de acuerdo, no hay grieta posible, ¿eh? No es que, no, es la inmensa mayoría de la sociedad argentina salió a decir no. Y el fallo en 2018 lo tuvieron que volver para atrás. No lo pudieron aplicar. Digo, esas son discusiones que suelen resolverse. Ahora, es cierto, vos podés conformar a todos, no las vas a conformar a todos. Pero la verdad es que hay una cierta, hay ciertos pactos que la sociedad establece, ¿no? Yo también, fuera de lo político, también hoy siento, es mi percepción, que nosotros los trabajadores, quienes nos sentimos parte, viste que proletario, como diría Marx, yo me siento de ese lado,
nosotros estamos divididos. A mí me pasa eso. Yo no entiendo del otro lado. Yo pertenezco acá, entonces del otro lado no lo entiendo, o sea, no lo comprendo. A mí me pasa desde mi subjetividad, en donde yo me siento donde pertenezco. Entonces siento que yo, buscando entre mi utopía, ¿no?, pensar que, claro, pasa eso, no podemos ni siquiera nosotros, los proletarios, por decirlo como Marx, poder unirnos, ¿no? Bueno, eso son parte de las cosas que tenemos que resolver, qué sé yo. Pero la verdad es que yo creo que también nos hemos impuesto ciertos objetivos que son a veces inalcanzables. Esto de tener que unirnos todos, y es un poco difícil, ¿qué querés que te diga? Ahora, lo que podemos llegar a hacer es avanzar en ciertos aspectos, ponernos de acuerdo. Yo voy a ser muy sincera, cuando voy a las marchas, o cuando iba a las marchas por la legalización del aborto, seguramente no coincidía con todas las compañeras que iban a la plaza. Ahora, ¿nos pudimos poner de acuerdo? Sí, nos pudimos poner de acuerdo. ¿Pudimos generar las condiciones para que eso sucediera? Nos pudimos poner de acuerdo para que eso. ¿Eso evita que haya discusión? No, no evita. Eso hace que la legislación tome partido para un lugar y para otro, ¿sí? ¿La discusión sigue pendiente? Sí, está pendiente, va a seguir pendiente en la sociedad. Y puede en algún momento retroceder, sí, por supuesto que lo puede hacer, porque las sociedades no son lineales. Sin embargo, ese tipo de cosas nos demuestran que no siempre hay que estar de acuerdo en todo para poder estar de acuerdo en algunos puntos, ¿sí? Son formas de avanzar para no irnos por las recontrarramas. Lo que quiero decirles es, Weber, para mí por lo menos, es muy interesante justamente por el grado de sinceridad que nos plantea al afrontar la teoría. No es porque sea haya que comprarse absolutamente todo lo que dice Weber, pero sí nos plantea un punto de vista y un punto de partida muy interesante, que es la subjetividad, ¿no? Las normas valóricas que nuestra sociedad nos imprime, y desde dónde nos las imprime, para que sepamos por qué, cuando nos sentamos a analizar, por qué no usar sombrero en la mesa es una regla, y por qué usar sombrero en la mesa es una regla de mala educación, ¿sí? Esas cosas que Max Weber nos muestra, dice que la ciencia, digamos, tiene que servir para realizar diagnósticos, para establecer factibilidades y analizar las consecuencias de determinadas decisiones. Nos habla de realizar diagnósticos, de establecer factibilidades, o sea, si algo es factible o no, y nos habla de analizar. Estas tres cosas que nos propone Weber a partir de la sociología son una mirada absolutamente diferente a lo que nos empezaba a proponer los sociólogos o los padres de esta criatura que se llama sociología, pero que son los otros, ¿sí? Y si bien, digamos, Weber nos propone acercarnos a la realidad, dice que la realidad es infinita e inabordable para quienes traten o pretendan, ¿sí?, conocerla integralmente. Es decir, no vamos a poder explicar a la sociedad en su conjunto, ni mucho menos. Lo que vamos a poder establecer o analizar, diagnosticar y ver son acciones, ¿sí?, acciones sociales, y a través de esas acciones sociales poder explicar o encontrar ciertas explicaciones a determinadas circunstancias, ¿sí? Para Weber,
la abstracción, esto de poner conceptos rígidos, teorías, todo esto que era como para él lo que vino a ser Durkheim, era básicamente algo que no era necesario, digamos, que poner esa rigidez, ese grado de rigidez en la ciencia. Y la abstracción, digamos, se necesita para llevar adelante, para acercarse a la realidad empírica, ¿sí? Pero para poder abstraer recortes, pequeños recortes de esa realidad, y que esos pequeños recortes que nosotros vamos a establecer para estudiar la realidad necesariamente e inevitablemente están moldeados o están atravesados por los valores y criterios subjetivos de quien lo estudia, ¿sí? No hay criterios atemporales o universales válidos. La justificación de una determinada moral supone siempre una decisión. Es decir, quien está estudiando no puede despojarse de sus valores para poder hacer un estudio objetivo. Como decía Alejandra hace un rato, para que yo me pueda acercar al conocimiento de un determinado, de una determinada acción, tengo que justamente sincerar desde dónde lo estoy haciendo para poder acercarme a esa objetividad, ¿sí? Tengo que sincerar mi postura valórica, o el sociólogo, digamos, debiera sincerar su postura ideológica para poder alcanzar un mayor grado de objetividad en su estudio, ¿sí? Parece contradictorio, pero es, digamos, muy razonable lo que dice Weber ahí. Para la clase que viene, primero que nada, vamos a ver, bueno, lo que nos falta un montón de Weber, ¿sí? Pero necesitábamos poner algunos puntos en claro y tener como un lugar desde donde poder mirar y ordenar el texto, ¿sí? Desde donde poder mirar y ordenar el texto. Y esto que yo les decía, ¿no? Donde Weber habla sobre la sociología comprensivista, comprender el sentido de los actos, comprender el sentido que los actores le dan a las acciones. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que se estudia, y eso en definitiva es la gran pregunta que Weber nos va a invitar a hacernos todo el tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esas acciones? Y desde ahí poder abordar el estudio de las sociedades. Bien. Preguntas, dudas, comentarios. Los dejamos muertos, Caro, ya no quieren saber más nada, nadie quiere saber más nada. Bueno, yo sí quería preguntar, no quería dejarle el lugar, pero bueno, perdón, ya que nadie habló. Sí. Profe, me quedó colgado, disculpe, sentido valórico. ¿A qué hace referencia? Lo tomé nota, pero no definí. Sí, sentido es cuando Weber habla de sentido, es sentido valórico todas. Sentido valórico en todo su amplio aspecto, ¿sí? Es el campo valórico con el que yo voy a imprimirle determinado rumbo a una acción y no otro, ¿sí? Es lo que va a determinar, en definitiva, si me pongo o no me pongo sombrero cuando como en la mesa. ¿Por qué usamos sombrero en la mesa, profe? ¿Por qué me enseñaron? ¿Por qué no se puede? no llegamos. ¿Por qué? Porque venís de una familia cristiana. ¿Quién le quiere contestar a Karen? ¿Por qué se usa ¿Por qué no se puede usar sombrero? Yo lo relacionaba como esas cosas de que
por ejemplo, hay cosas que hacemos y que no cuestionamos porque sabemos que siempre se hicieron así, y cuando alguien en la familia hace algo distinto, te dicen, ay, ¿por qué? Que parece revolucionario. Y decís, no, cambié el formato nomás, estoy intentando algo distinto a lo que me propuso. La familia es como que también es otra jaula dentro de la jaula. Y salirse... Recontra jaula de hierro. Está mal. No, yo quería preguntar por el trabajo práctico. Si esta semana, terminamos la semana que viene con Durgen y la semana que viene. La semana que viene. De Durgen, ¿qué me de querés Weber. preguntar? De Weber. Yo te iba a decir, mira, los trabajos los van a recibir durante esta semana y la semana que viene vamos a ver la última clase, digamos, de Weber. No tengo el cronograma a mano, pero si ven el cronograma saben cuándo les vamos a entregar las consignas del próximo trabajo. ¿Sí? Todavía no lo sé. Muy probablemente, les dije por el grado de complejidad, me parece que es interesante que lo hagan individualmente, porque está bueno que ensayen en grupo, pero también está bueno que elaboren individualmente, que vayan a los textos y se rompan la cabeza contra los textos, está muy bien, ¿sí? Aunque no lo entiendan exactamente bien, está bueno romperse la cabeza con los textos. Y espero, ruego, voy a prender velitas para que así sea, que el profe Salomón nos acompañe en la próxima clase por lo menos un rato y nos ilumine, digamos, sobre Weber y todas las dudas y barbaridades que yo pueda haber dicho sobre Weber. Les aconsejo que sigan leyendo. Si ya terminaron el texto, el primero que tiene que ver con racionalidad y jaula de hierro, ¿sí? Continúen con los otros dos. Si no lo terminaron, terminen ese texto primero porque es esencial y ustedes saben que es el texto de cátedra y sobre ese texto después los otros son como complementarios, pero ese es el texto, ¿sí? Y hay que leer. Y los otros... Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Mariana. Después del trabajo de Weber, nosotros tenemos un trabajo integrador. Ese trabajo integrador es el que cierra la nota de la materia y después tenemos un final. No lo tengo así de claro, Mariana. Creo que, a ver... No, yo tampoco. Y yo soy la profesora, ¿no? Acá... Es que en este contexto uno ya lo sabe. Sí, yo soy, vamos por partes. Yo soy la profesora y debiera saberlo, pero yo tengo entendido, a ver, porque he dicho cosas que después no fueron así, digamos. Tengo entendido que el trabajo final es el trabajo final y después no hay otro, no hay un final, ¿sí? Salvo que ustedes no aprobaran ese trabajo final integrador, ¿sí? Y estos pequeños trabajos, si bien constituyen una nota, digamos, no son, por eso no los evaluamos con notas, sino con aprobado, desaprobado, rehacer, digamos, ¿sí? ¿Y no se puede hacer un spoiler del trabajo integrador? Sí, cada uno de estos pequeños trabajos son un spoiler. Un pequeño spoiler, sí. Sí, cada uno de estos trabajos. Y creo que condensan los profes. Yo lo lamento mucho, lo que pasa es que ustedes también se ligaron justo a la profe más nueva de la materia, entonces no conozco otros cuatrimestres. Pero por lo que me han dicho, digamos, el trabajo integrador tiene que ver con como una breve recopilación o recopilación de los otros trabajos, ¿sí? Por eso es tan importante que le pongan pilas al trabajo. A todos. ¿Sí? A todos, sí. Textos fundamentales son siempre los textos de cátedra, los otros acompañan y los complementan, pero los textos de cátedra hay que leérselos de pe a pa, aunque tengan 90 páginas o los que sean. ¿Sí? Bien. Después, les van a llegar las correcciones a cada uno de los grupos, voy a anotar, les agradezco mucho
no se preocupen por los compañeros o compañeras que no pudieron contactar. Yo en general traté de enviarles a aquellos que ya no habían entregado el trabajo de Marx un correo para ver cuál era su situación, digamos. Pero básicamente no me contestaron demasiados, así que debo suponer que habrán decidido cursarlo en otro momento. Y les voy a publicar, una vez que les haya entregado a todo el mundo las correcciones, tanto el trabajo de Alejandra como el grupo número 8, para que hagan un contrapunto de aquellos trabajos con los que trabajaron, ¿sí? Con los que hicieron. Nada más, nos encontramos el lunes que viene. Una consulta. Gracias. Sí, Perdón. La devolución del trabajo en grupo, ¿la va a hacer, o sea, la va a remitir directamente al que entregó o a cada uno en particular? Para tenerlo en cuenta, que no todos están esperando. No, directamente al que entregó, porque si no, digamos, es como... Es interminable. Sí, es interminable la devolución, que es lo que me pasó porque como no todos pudieron entregar por el modo, entonces otros me entregaron por mail. ¿Sí? Pero no, la devolución va a ser a quienes nos entregaron el trabajo. Les pido por favor, es un trabajo en realidad que me falta, que por favor me lo entreguen por correo, y los demás ya tendrán su devolución propia. ¿El próximo es individual, profe? Sí, señora. Sí, efectivamente, lo cual no quiere decir que no puedan debatir entre ustedes, lo que no pueden hacer es copiarse. ¿Sí? Eso está descartado. ¿Está bien? Bien, muy bien. No le contestaron a Carolina. ¿Qué pasaba con comer con sombrero? Como dice mi mamá, porque sí, porque es así. Bueno, ya a mis hijos también les digo porque sí. Porque en una época, profe, en una época era porque se escondían detrás de lo que vos te ponías, podías esconder veneno, cosas así, entonces... de una tradición muy larga viene, por lo que estuve chispeando ahí en Google rápidamente. No hablo con conocimiento de causa. Bueno, ven y veamos de dónde sale. Para mí tiene que ver con la religión. Con la religión católica, sí, por cómo está atravesada la cultura. Por cómo te presentas ante Dios y digamos, ustedes saben que comer, igual que por ejemplo ir a la iglesia, son como momentos donde uno está en mucha comunión con Dios. Por eso ese